a acompañar. En honor al tiempo vamos a comenzar ya, para pedirle también a Ricardo ahí que active la cámara ahí para tener el registro, y vamos a habilitar el micrófono de Ricardo también. Vamos a habilitar el micrófono de Daniel Iraira Sagredo y vamos a habilitar el teléfono de María Carolina Ríos. Vamos a comenzar saludando a la dama, obviamente, precandidata a diputada por el distrito 21. Le saludamos en esta jornada. Gusto de escucharla. Vamos a encender los micrófonos. Ahora sí, el saludo para nuestros auditores. Hola Marco, muy buenos días, Daniel, Ricardo y por supuesto a todos los oyentes de la comuna de Mulchen que nos escuchan y nos siguen a esta hora de la mañana. Bien, vamos a saludar también a Daniel Iraira Sagredo, precandidato a consejero regional. Don Daniel, un saludo. Muy buenos días, contento Marcos de estar nuevamente con Carolina Ríos, compartir con Ricardo Candia y obviamente con Marcos. Veníamos de Santa Bárbara, ya camino Quilaco, Mulchen. Nos alegró mucho porque por este medio estuvimos hablando del mal estado del camino de Mulchen Quilaco, y gracias a Dios está bastante bueno. Le pasaron máquinas, motoniveladoras, así que nos dio alegría que a través de este medio la conversación con Carolina y con ustedes dio resultados. Así es que feliz. Qué bueno que así sea ello. Nos saludamos a Ricardo Candia, que desde el programa anterior, el lunes pasado, se incorporó ya a este panel de conversación. ¿Qué tal? Buenos días señora Carolina, buenos días don Daniel, Marcos y a todas nuestras amigas y a nuestros amigos que están en la compañía de la 97.9, ¿sí? Esta querida radio de nuestra comuna que día a día va creciendo en cantidad de audiencia y por supuesto en pluralismo. Es importante que a través de la radio se pueda escuchar la voz de los distintos candidatos tanto al Parlamento como también al gobierno regional, algo que es muy importante, conocer cuáles son los principios, cuál es la trayectoria, cuáles son las ideas que tienen estas personas que ostentan a un cargo público a través del voto popular. Bastante perplejos quedamos anoche, no sé si quieren que entremos enseguida en materia, Sí. Conversemos un poquitito. Bastante perplejos quedamos anoche por el programa Tolerancia Cero, donde se dieron a conocer bastantes detalles tristes, lamentables de lo que acontece en el Sename. Hoy día todos le sacan punta al lápiz y de alguna u otra forma quieren tratar de beneficiarse de este tema. Pero vamos a preguntarle a la señora Carolina en primera instancia cuál es su percepción a ella como mujer, como dama, como madre de lo que acontece en el Sename. Mira, yo creo que no hay ningún apelativo, Ricardo, que pueda describir el horror del Sename. Lo que viven los niños, lo que han vivido, es una tragedia que se vive día a día en los centros del Sename y que el Estado de Chile, durante años de años, ha fallado reiteradamente y sistemáticamente con nuestros niños, porque son el futuro de Chile, son nuestros niños. La verdad que escuchar el relato ayer del diputado Zafirio, sentí vergüenza, sentí pena, sentí impotencia, sentí rabia. Pasé por distintas emociones al ir escuchando los relatos. Y finalmente pena, porque tú ves cómo el Estado falla y que finalmente los políticos fueron tapando de una u otra forma la realidad, la triste y la aberrante realidad que viven los niños. Entonces, la pregunta es cómo nos hacemos cargo de esta realidad, cómo logramos revertir esta situación, cómo logramos reformar profundamente el tema del Sename. ¿En Biobío tenemos centro de atención del Sename o no? Hay algunas casas de acogida, sí. Ya. ¿Y esto se ha visto aquí en Los Ángeles? ¿Se ha sabido algo en relación a esto, no? Yo no tengo información Ya. de que esté aquí, digamos, pero es una realidad. O sea, cuando tú hablas que son más de 1.300 niños en
entonces es más que dramático. Cuando tú analizas, y al final es triste decir cifras, porque finalmente tú hablas de niños. No son cifras, no son números. Son niños que tuvieron nombre, son niños que tuvieron una familia, son niños que tuvieron una realidad, que tuvieron una vida. Entonces, ayer, aquí se podría hablar de cifras, ayer hablaban de stock, de rebajas administrativas, entonces y lo más terrible del caso es, yo la verdad que tengo que, de alguna forma, admiro la valentía del diputado Zafiro, de don René Zafiro. Le admiro profundamente porque fue que a pesar de todo, de todas las presiones políticas, a pesar de haber sido, y de muchos de los operadores políticos que operan en el Sename son de su propio partido, aún así destapó la olla, aún así dio la realidad. Ayer fue una entrevista bastante cruda y yo creo que a todos nos dejó perplejos. Ayer vimos la nueva encuesta CADEM, donde se vio un repunte por parte de Sebastián Piñera y lo que habíamos conversado en cierta medida la semana pasada, que Sánchez también iba a subir en las encuestas. Vemos que Guillé sigue bajando y Goich se mantiene en lo mismo. ¿Esto, don Daniel, traerá más repercusiones en este tema o será transversal a los distintos candidatos? Mira, yo creo que el problema del Sename uno no sabe qué nombre ponerle en realidad, pero son terribles. Yo creo que René Zafiro, cuando relataba toda la problemática, yo observaba la cara de los entrevistadores y en un momento Villegas dijo un par de garabatos, al igual que Fernando Pausen, porque la verdad es que cuando tú te metes en este tema y empiezas a escucharlo, yo creo que las mamás, porque los papás siempre son un poco más, o somos un poco más duros para el relato, ¿no es cierto? Se dice. Pero en realidad yo creo que anoche René Zafiro en un momento se quebró y daba la impresión de que el testimonio tan vívido que él nos estaba comunicando, daba la impresión que él había estado ahí. Entonces, yo digo que políticamente uno no puede sacar cuentas, porque como dijo Carolina, son vidas, son seres humanos, son personas. Y fíjate, son 1.313 niños. Si uno dice si lo divides por una familia con 2 hijos, son 650 familias que perdieron sus hijos. Y si era de uno, son 1.300 familias. Entonces, yo creo que el dolor que tiene hoy día Chile, nuestro país, nuestra región, nuestra comuna, etc., es básicamente por eso, porque la indolencia de un Estado que dice vamos a tomar a estos niños vulnerados en sus derechos y los vamos a acoger en estas casas para que no se sigan vulnerando sus derechos. ¿Y qué hace el Estado? Más que vulnerar los derechos, es un abandono, es permitir el abuso constante. Y yo creo que esto no puede terminar así, no puede quedar, porque escuchábamos también, ¿no es cierto?, las declaraciones de los ministros de Justicia, y donde decía Campos y Jaime Campos, y el de Eizaguirre, Express. Claro. Cuando dicen que esto podría traer problemas de indemnización, yo creo que sí. Indemnizar a la familia, pero absolutamente así. O sea, si somos capaces de pagarle, el Estado y le paga a falso exonerado, o sea, ¿cuál es el impedimento? O sea, yo creo que el Estado debe responder. O sea, absolutamente. Aquí han fallado todos los gobiernos, Sí. todos. Salió a traspiés del gobierno con el tema de querer proteger en cierta medida lo que se decía con el lobby que se hizo a la ex ministra Blanco, y se le destapó la olla por otro lado, y al parecer esto va a ser muchísimo peor porque se está hablando de violación de derechos humanos en plena democracia. Entonces va a ser mucho más complicado el tema. Pero ¿sabes lo que me espanta? Es que aún así, el informe ya lo tuvimos en las manos la semana pasada, un poco más de 500 páginas. Y yo no he visto al gobierno reaccionar ante el informe. Ha salido a decir que hay un sector político que politizó, entre comillas, el tema
y con el tema con el blindaje a Javiera Blanco. Pero no he visto el cómo se hace cargo o cómo enfrenta esta tragedia. O sea, porque obviamente una minoría de chilenos sabía lo que pasaba. Se destapó, como se dice en chileno, la olla. Pero aquí no he visto cadena nacional de la presidenta Bachelet, no he visto un mea culpa del ministro de Justicia, o sea, no he visto nada. No he visto a nadie que le haya salido como autoridad a pedir perdón a las 1.300 familias que se le murieron sus hijos. El ministro de No. Justicia dijo borrón y cuenta O nueva. sea, no hay borrón ni cuenta nueva. Aquí, como le gusta el tema de la izquierda, ni perdón ni olvido con esos 1.300 niños que murieron por una negligencia inexcusable del Estado. Yo quisiera, como mamá, como mujer, que el gobierno se hiciera cargo, si nos tenemos que hacer cargo, pero no podemos seguir metiendo la basura bajo la alfombra. Hay que hacerse cargo. O sea, piden perdón. Mira, por años he escuchado la frase de que alguien tiene que pedirle perdón a los cientos de desaparecidos, a los cientos de víctimas del gobierno militar. ¿Y quién ha salido a pedirle perdón a la muerte de estos niños? ¿Cómo el gobierno no se hace cargo de esta tragedia y de la situación actual de los niños? ¿Y por qué no indemnizar a las familias de esos niños? ¿Por qué no? ¿Qué no lo hace vulnerable y a los otros sí? Aquí es para la justicia, debe ser para todos por igual. No digo que en los otros casos no sea necesario, pero yo creo aquí, con el lema de la izquierda, ni perdón ni olvido para esos 1.300 niños. Tiene que hacerse justicia y como corresponde. Y yo quisiera, en un acto de humildad de este gobierno, que también tenga la humildad suficiente, porque significa que tiene corazón, que le impacta, que lo conmueve la realidad y el horror que vivieron esos niños y debiera pedir perdón. Señora Carolina, básicamente yendo al inicio del problema, ¿quiénes son los niños que entran al Sename? ¿Por qué entran al Sename? Las problemáticas son muy distintas. ¿Alguna de ellas, por ejemplo? Alguna de ellas, por ejemplo, cuando los padres no son responsables. Mira, te voy a contar el caso de una amiga. Le pasó hace unos 8 años atrás. Ella es profesional y decidió irse de vacaciones con su hijo fuera de Chile. Ella hace muchos años atrás había tenido un jardín infantil en Concepción. Y parece que tuvieron problemas legales con las imposiciones, la socia, algo pasó. La cosa es que ella al momento de salir de Chile la detienen. Y ella iba con su hijo menor de edad. Y ella no conocía a nadie en Santiago, no tenía familiares, ella de aquí de Los Ángeles. Y le dicen que su hijo se va en custodia temporal a un centro del Sename. Una persona de una clase económica más o menos acomodada, me Ella es imagino. parvularia, ella tuvo un jardín, un emprendimiento personal, no resultó con una socia, finalmente quedó a hacer una deuda de imposiciones. En algún minuto al parecer hubo una demanda, nunca entendí el problema judicial que tuvo ella. Lo que sí, que a ella lo detenía del aeropuerto y le dicen que su hijo se va temporalmente a un centro del Sename mientras ella resuelva su tema judicial. Ella después tuvo tratamiento psiquiátrico, porque el horror de que su hijo pasara en un par de horas a un centro del Sename casi la volvió loca. Afortunadamente pudo revertir la situación. Pero eso te indica que cualquier persona, en un caso X, puede llegar temporalmente a un centro de un Sename. O sea, es así. Aquí, mira, en el verano, tuve una alumna y tenía varias niñitas y tenía problemas con una chica que tenía 18 años. Pero ella tenía otro tipo de problemas. Y sus hijas estuvieron en el Sacoge. Y ella me comenta, me confidencia, que su hija menor fue violentada en el Sacoge, cuando estaba abierto. Y 2 de sus hijas pasaron por ahí. Ella no las podía mantener, no se podía hacer cargo de todos sus hijos y temporalmente el juez le manda a sus 2 hijas al Sacoge. Entonces, cualquier niño puede llegar ahí.
Complicado Es complicado, entonces, y no indica, claro, poder hacerlo menos, pero todos en algún minuto pueden quedar expuestos en llegar al Sename. Don Daniel, ¿usted quería decir algo? Sí, yo creo que aquí lo peor, porque cuando decimos que son niños vulnerados, a lo mejor en su familia, el Estado dice estos niños están siendo vulnerados, yo me hago cargo de ellos. ¿Para qué? La pregunta hoy día es ¿para qué se hizo cargo el Estado? Para que vean un infierno peor, porque si lo sacan de una casa, de un hogar, donde a lo mejor los niños les pegan, son maltratados, o hay abuso de un cercano, por la condición que sea, se entiende que el Estado se hace cargo y manda a ese niño para que tenga una mejor calidad de vida y finalmente llega al infierno. Eso. Y resulta que, tal como lo describe Carolina, pero aquí hay algo peor. El Estado es permisivo en que esto se siga dando, porque estamos hablando del año 2005. Si no es de un par de años, son 10 años. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que corresponde es que se tome este tema con seriedad, se hagan las investigaciones que se tienen que hacer. Y como decía la concertación en su tiempo, caiga quien caiga. Absolutamente. Aquí hay una red. Anoche René Zafirio describía, ¿no es cierto?, que y estos cuoteos políticos que conocemos, donde, no sé, pues en determinada institución está la democracia cristiana presente, en otro está el Partido Radical, etc. Eso tiene que terminar, si eso es vergonzoso. Hoy día, cuando hay una red, hay una protección sobre este tema, obviamente que no se podía descubrir, porque lo tapaban. Si hay 23 autopsias, 23 De mí. de De las 1303. 1300, entonces, ¿quién estaba protegiendo esto? Obviamente, y yo, estimadas vecinas y vecinos, yo digo que no, cuando dicen no hay que sacar provecho político de esto, ¿quién lo dice? La izquierda, porque el problema lo tienen ellos hoy día. Pero fíjate, si hubiese sido un gobierno de derecha, de Sebastián Piñera, del que sea, ¿tú crees que estarían con el mismo discurso? Entonces yo creo que no hay que irse para ese lado. Lo que hay que hacer es investigar e investigar a fondo, cosa que el país, todos los ciudadanos sepamos qué fue realmente lo que ocurrió. Oiga, y si es que hay que pagar indemnizaciones, eso corresponde. Si eso ni siquiera debería ser un tema de discusión. A mí me avergüenza la calidad de ministros que tenemos porque no tienen corazón, no son seres humanos, seguramente no tienen hijos. Porque cuando usted tiene un hijo, sabe que lo más preciado que tiene es su hijo. Entonces yo creo que esto, lastimosamente, vergonzosamente, las declaraciones de esos dos caballeros que ni siquiera se merecen un respeto de la sociedad, porque alguien que violenta así y se atreve a hablar, para mí no es un ser humano. O sea, Fíjate que hace un par de programas atrás, antes de que saliera el informe del Sename, en algún minuto comentamos aquí que, dada la soberbia de este gobierno, dada el orgullo político, impidió que se pudieran presentar, aprobar en el Congreso la reforma al Sename, la reforma a la ONEMI y otras más que quedaron en el gobierno del presidente Piñera y que finalmente, porque fueron presentadas precisamente al término del gobierno del presidente Piñera, no siguieron su curso, quedaron ahí olvidadas en un cajón del escritorio porque venía o era una herencia del gobierno anterior. Y aquí lo dije, entonces simplemente por un orgullo político han muerto miles de chilenos. O sea, si tuviésemos... Y yo no digo que hubiese sido hoy día, con los antecedentes que tenemos, yo no sé si la reforma presentada en el gobierno del presidente Piñera se hacía cargo completo, pero son avances que uno va teniendo. Entonces tú dices, algo pudo haber mitigado. Pero cuando tú ves, o cuando escuchamos ayer, las declaraciones de Zafirio, el cómo los operadores políticos funcionan, el cómo el mundo privado, a través de estas subvenciones, se hace cargo, y la cantidad de plata, la cantidad de recursos que manejan, además teniendo a los niños en condiciones más que miserables. Si mañana ustedes estuvieran en el Parlamento,
que esperamos que así sea, señora Carolina. Yo también. ¿Destaparía una olla si usted tuviera una información de ese tipo de información tan grave, aunque le cueste la militancia dentro de su partido, dentro de su conglomerado? No le quepa la menor duda. Yo, sin algo no claudico, son en mis valores y mis principios. O sea, no le quepa la menor duda. Ante eso no tengo, o sea, no tengo ningún problema en hacerlo. Absolutamente ninguno. Don Daniel, en el caso suyo. Absolutamente igual, porque por eso te digo, cuando tú eres un ser humano, no puedes no ver a otro ser humano que esté sufriendo y no sentir dolor. Por eso te digo, para mí, estos que no, para mí ya no son ministros, porque un ministro uno lo ve con altura de miras, ¿no es cierto? Y una persona con una capacidad intelectual y con una sabiduría, por algo llegó a ser ministro, pero aquí me dan vergüenza. Estos dos tipos yo creo que deberían presentar su renuncia porque no corresponde. ¿Cómo tú violentas a las familias, a esos papás que perdieron sus hijos de esta forma? Borrón y cuenta nueva, o sea, era una rayita que hay que borrarla porque es mala. No, yo creo que no comparto esos dichos. Y la reacción del gobierno o de la presidenta equivocada, porque ella debería a estos personajes haberle dicho, ¿saben? Me presentan su renuncia porque si es que a ella también se conduele con el dolor que están sintiendo las familias que perdieron, si esos son 1.300 hijos. Y pensemos que si se habla de los últimos 12 años, ¿cierto? Del 2005 al 2017, hay 2 periodos de la presidenta Bachelet. Sí, son dos periodos, abarca dos periodos de ella. Pero por eso yo digo que cuando tú dejas de ser humano, porque hoy día estamos hablando a los vecinos de Mulchen y de otras comunas, este tema que es muy sensible. Yo creo que las mamás, las abuelas, hoy día están llorando en sus casas. Anoche tiene que haber habido gente llorando porque sí, es terrible lo que ocurrió. Si no podemos decir, no, borrón y cuenta nueva, total, murieron 1.300 niños. No, yo creo que a mí me parece que, no sé, te digo que anoche yo miraba a René Zaffirio y decía, ¿cómo este tipo se atrevió a destapar esta olla? Porque él, siendo demócrata cristiano, renunció y ahora es independiente, y por algo renunció. Y cuando él dice hay una red, y claro, uno se explica. Pero en principio él lo venía planteando y no le creían, porque hoy día ya se le cree y se toma en serio. Fue a través de la defensa de la ex ministra Blanco que esto ya explota, revienta y ya ahora, hoy por hoy, todos toman en cuenta lo que dice el diputado Zaffirio. Sí, mira, yo creo que el informe 1 de Sename y después todo el trabajo que él sigue haciendo, pero yo creo que es lo que destapa la desconfianza del país es el lobby que hace el gobierno con los parlamentarios para blindar, para proteger a una mujer. O sea, yo creo que equivocado nuevamente. Entonces, cuando tú haces un análisis entre una votación en conciencia como la que hizo René Zaffirio, que la puedo entender, y entendí finalmente cómo justifica y cómo argumenta su voto en contra, es sencillamente para no darle impunidad al informe, porque con el informe él entiende que queda ahí, muere. Y versus el resto de los parlamentarios, o de la gran mayoría que votaron en contra también, simplemente como un miserable argumento de que el tema se politizó. Ese es el miserable argumento que dieron, además, los parlamentarios de nuestra zona. Sin contar el lloriqueo mentiroso, absurdo y vergonzoso de la Camila Vallejo. Es que en primera instancia ese fue el primer argumento. Hoy día yo creo, bueno, todavía no han habido muchas repercusiones a través de Twitter o a través de Facebook, pero yo creo que dado todo esto de conocimiento público a través del diputado Zaffirio, el discurso de los parlamentarios, de aquellos que se abstuvieron y de los que votaron en contra, va a tener que cambiar. Es que ya no puede cambiar porque ya hay registro. Pero usted sabe que... Sí, pero hoy día ya no es tan fácil. Las vueltas de carnero hoy día la gente las entiende. Y hay harta, pero... Bueno, antes que Zaffirio sí lo hizo un diputado PPD, Ramón Farías. Ramón Farías, Sí, notable él fue, también. yo creo que
si buscamos cómo tuvo la valentía Zafiro, algo tiene que haber influenciado también lo que se atrevió en su momento a decir Ramón Farías, que él fue el que él fue el que descubrió el lobby. Sí. Él dijo abiertamente que sí había y las lobby. presiones del gobierno. ¿Cuál fue la votación de los parlamentarios Poblete y Pérez de Biobío que nos representan? No, votaron en contra, En contra. argumentando de que la derecha había politizado el tema del Senado. Ya. Oye, y mira, yo creo que el tema, para claridad nuestra y de los vecinos que nos están escuchando, ¿cómo no se politiza un tema tan relevante, tan importante como el Sename? ¿Cómo no se va a politizar? Si es en este proceso que lo revientan. No es en otro tiempo. O sea, y ni siquiera es alguien como para decir que lo está politizando un lado determinado, sino que ellos lo presentan como un informe. ¿Y quién hace lobby? ¿Quién quería borrar esto? Es el gobierno. Entonces, hoy día cuando el argumento que nos quieren dar es que se está politizando, oye, pero ¿y quién lo politizó? Al meterse el gobierno en la opinión que iba a tener cada parlamentario. Pero el hecho de que esté en el Congreso ya es político, ahí están los políticos de nuestro país, o sea, tiene que ser un tema político, Por eso le digo que quiera o no, es distinto si estuviera en un juzgado o si estuviera en otra parte donde no están los políticos, pero en el Congreso están los políticos, así que tiene que ser un tema político, ¿o Por no? eso le digo que Sin el duda. argumento es pobre y además carece de todo fundamento, porque tú estás en el clavo. Si el informe está en la Cámara de Diputados, se trabajó en la comisión, ¿no es cierto? Después se presenta a votación. A mí yo creo, cuando veía algunas declaraciones de parlamentarios de gobierno, me quedó la sensación de que ni siquiera se tomaron la molestia de leer el informe de las 500 páginas. Yo creo que no lo leyeron. Con suerte vieron la introducción. Bueno, ayer dentro de eso, perdón, decía el diputado Zafirio de que el diputado Farías había trabajado con los asesores de los 12 diputados que representan a cada diputado. No sé si se entendió lo que dije. Que no había trabajado directamente con los diputados, sino que había trabajado con los asesores. Sí. Entonces es como medio raro. Exactamente. Entonces cuando tú después escuchas los argumentos, el cómo argumentan su votación, entonces dice, por ejemplo, la Camila Vallejo, que fue parte de la comisión número del Senado. ¿A quién fue a perder el tiempo entonces? O sea, ¿para qué? Están durante un año trabajando, gastando recursos, para que quede en eso. O sea, ni siquiera ella valida su trabajo en la comisión, independiente del tema. Si después vota en contra, ella es parte de la comisión y después vota en contra. ¿Qué sentido tiene? Entonces hacer tanta comisión, si finalmente ni siquiera ellos validan su pega en la votación. Entonces, la verdad es que es penoso la calidad de parlamentarios que tenemos en este país. Y aún así, aprobaron más parlamentarios para este país. ¿Te acuerdas? Camila Vallejo tenía a su hijo, lo llevaba a la Cámara, porque no lo podía tener con una nana porque no le alcanzaba el sueldo. Tenía un sueldo reguleque. Imagínate Claro. si ella hubiese tenido que ir a parar a su hijo o su hija al Sename. ¿Estaría en la misma posición hoy día? Porque cuando alguien le relata, en una de las informaciones que salen, hay un muchacho que le reclama, porque en su momento en la comisión, él fue a esa comisión y le relató los hechos, y ella lloró, se compadeció de este muchacho, y después no lo conoce. Entonces él le dice que hoy día le da vergüenza cuando va a lanzar su libro, que ojalá ni siquiera vaya al lanzamiento del libro porque no la necesita allí. Entonces, por eso te digo, esto es brutal el desconocimiento. O sea, por un lado, el show mediático, o sea, lloro frente a las cámaras y después voto en contra. O sea, yo creo que aquí, por eso te digo que esto es impresentable. Cuando piden que no se politice, pero si ellos lo están politizando hace rato. Además, cuando tuve la declaración de René Zafiro ayer, el cómo se reparten las fundaciones, mi casa, de la ADC, nombran otra, o sea, y tú ves que son todos grandes políticos de este país, son directores, secretarios ejecutivos,
de familias DC. Entonces tú dices, ¿cuál? Esa es la red de protección. Esa es la red de protección, entonces, y además con qué grado de consecuencia el tema de, por ejemplo, ese secretario ejecutivo que nombró la fundación, que no recuerdo cómo se llama, donde un hermano de Ignacio Walker es secretario ejecutivo de la fundación. Y él es miembro de la Comisión de Protección de la Infancia del Parlamento. O sea, en una familia donde son hermanos, en algún minuto del año se juntarán a conversar en familia. Que es lo que sucede en familias normales donde uno comenta las cosas de su pega. Si el hermano no es capaz de evidenciar, de relatar lo que pasa en los hogares a su hermano, que es miembro de la Comisión de la Red de Protección de la Infancia del Parlamento, entonces ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo vivimos? Señora Carolina, en un momento en el día de hoy usted dijo que por sus principios, por sus valores, la idea es que la gente, además de conocer sus impresiones en relación a estos temas tan relevantes, en el cual esperamos que usted participe en algún momento también desde el Parlamento a partir del próximo año, ¿cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? Cuéntenos un poquitito para que la conozcamos más todavía. Bueno, la verdad es que la verdad tiene que, siempre la verdad ante todo y por sobre todo. Ahora, es bastante amplia la pregunta, Ricardo, pero siempre voy a estar trabajando, luchando y defendiendo las cosas que yo creo que son importantes. El tema de la familia, el tema de los niños, el cómo... Si mañana le tocara votar por la ley de aborto, ¿la votaría a favor o en contra? En contra. ¿Sus motivos? Porque creo que la vida es ante todo. La vida está por sobre cualquier cosa. Y uno lo que tiene que hacer es resguardar la vida, incluso del niño que está por nacer. Por lo tanto, hay casos, podrán haber excepciones, casos especiales, pero uno no puede legislar por una minoría. La vida es antes que todo. Si quiere ir más allá, soy contraria al aborto, soy contraria al matrimonio homosexual, creo que la familia la conforma el hombre y la mujer. Es parte de la naturaleza es lo más sabio que tenemos. Y es así, entre un hombre y una mujer. Entiendo el que yo entienda, el que empatice con personas con vidas distintas, y que yo creo que de alguna forma se resguardó en el acuerdo de vida en pareja, no implica en que, por ejemplo, yo no entiendo que una pareja homosexual les adopte. No lo consigo. No está en mí. Es entre un hombre y una mujer. Y uno como Estado tiene que priorizar y velar por, precisamente a esos niños, darle lo más óptimo. Y lo óptimo es una familia. Si mañana tuviera que votar por el tema de la educación gratuita para todos, ¿cuál sería su posición? No. ¿Sus motivos? Mi motivo porque no todos necesitan una educación gratuita. Yo creo que el Estado tiene que intervenir en el tema de la gratuidad, pero y que se enfoque realmente en las personas que se necesiten. Pero no en todos, porque hay una parte de la población que sí puede pagarla. Y por lo tanto, si la puede pagar, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esa educación? Don Daniel, más o menos en relación a lo mismo, en el caso suyo, si mañana usted tuviera que priorizar proyectos para la región más chica del Biobío, porque ya prácticamente es un hecho de que vamos a ser más chiquititos, y ojalá que a la provincia de Biobío no nos vaya tan mal frente a lo que va a ser Concepción y la provincia de Arauco. ¿Cuáles van a ser los proyectos que usted va a priorizar si mañana llega al Consejo Regional? Sin duda que los que interesen a nuestras comunidades y especialmente a las más pequeñas, porque nosotros somos parte a mí me encanta el tema de la descentralización. Yo digo que hoy día nos está comiendo Concepción en su momento, y a todos, el resto del país se lo come Santiago, ¿no es cierto?, en el sentido de los recursos. No es la misma inversión en un ciudadano en Santiago que en Mulchen o que en Santa Bárbara o en Quilaco. Es muy diferente. Y eso no puede seguir ocurriendo. Si la descentralización, la nueva mayoría, la concertación, el nombre que tú le quieras poner, siempre ha dicho que ellos son partidarios de la descentralización. Pero han sido gobiernos más de 20 años. ¿Y qué han hecho por la descentralización?
Imagínate ahora quieren meter una figura de un gobernador sin ninguna atribución. Entonces, nos dicen que son partidarios de la descentralización, pero no lo hacen. Que a mí me llama la atención que, no sé, una municipalidad para un tema de una actividad en su comuna, de cortar una calle para hacer una actividad, no lo puede hacer, tiene que pedirle autorización a la gobernación. Hay temas tan básicos. La autorización, por ejemplo, en los partidos de fútbol la da la intendencia. Don Daniel, ¿nos beneficia o nos perjudica la nueva región de Ñuble a la provincia de Biobío? Mira, si lo llevamos a lo mejor con la comparación que voy a hacer cuando el Alto Biobío se crea la nueva comuna y se reparte Santa Bárbara, el y se territorio separa. Santa Bárbara con Alto Biobío. Fue beneficioso, finalmente fue beneficioso. Y yo creo que a lo mejor al tener menos provincias, ¿no es cierto? Vamos a tener 3, se me ocurre que va a ser beneficioso. Porque cuando tú tienes muchas personas a cargo, te cuesta controlarlas. Y cuando vas achicando, mejoras. Yo creo que va a ser para mejor. Pero siempre y cuando los recursos se van a tener que pelear. ¿Sí? Por eso es que... Hay que repartirlos. En el buen sentido digo pelear, Marco. Porque si tú tienes argumentos, tú conoces la realidad de estas comunas más chicas, porque en resumen, ¿qué es lo que pretendo yo? Ser la voz de las comunas, porque hoy día tienes, todos los consejeros regionales son de Los Ángeles. Entonces, claro, a lo mejor ellos tienen la mirada de una comuna más grande, con más de 200.000 habitantes, y nosotros tenemos la visión de las comunas que tienen, no sé, 4.000, 5.000, 10.000, 12.000, 20.000 habitantes. Con ese mundo hemos estado trabajando. Yo cuando era alcalde conocí mucho la realidad de Antuco, de Quilleco, porque teníamos la Asociación de Municipios Cordilleranos. Entonces ahí se conoce también la realidad, porque vas a los proyectos, ¿no es cierto? Vas conociendo la cartera de proyectos que tiene cada municipio. Nosotros los municipios más pequeños, y digo nosotros, pues soy de una comuna pequeña, enfrentamos la gran problemática que es no tener profesionales para hacer buenos proyectos. Porque Los Ángeles, Concepción, tienen un staff de profesionales. Y en las comunas más chicas, con suerte, tienes uno. Entonces, esas desigualdades yo creo que se tienen que mejorar, porque lo básico, al menos, tener los profesionales para levantar un proyecto, agua potable, pavimentos. Hoy día las responsabilidades de los municipios son muchas, y como ha sido una constante, como pasa con la famosa ley apícola, también viene sin financiamiento. Entonces, ¿qué sacas tú con hacer leyes si después no le pones financiamiento? Y todos los programas, a Carolina le consta, los programas que venían de años sin financiamiento. La municipalidad tenía que, no sé, venía el Chile Crece Contigo, pero la municipalidad tenía que poner una gran parte de recursos que el propio Estado te había asignado, y un programa que inventa el gobierno, después tienes que financiarlo con recursos de la comuna. Entonces, esas desigualdades son las que hay que decir, estimados amigos. Y claro, uno finalmente queda, jodido, aquí, pero tú estás representando a tu gente. O sea, yo no me puedo quedar callado hoy día, por ejemplo, en el tema de la vivienda, que no se está construyendo vivienda. Cuando uno va, invitado, estos días, invitados con Carolina, con Francisco González, y nos dábamos cuenta que los comités están estancados, porque a lo mejor le falta un papel, que falta un estudio, que falta voluntad, en definitiva. Y mira, en Santa Bárbara ha sido, no sé, brutal el tratar de enlodar la imagen de Daniel Iraira. Finalmente, hoy me he encontrado con gente que la municipalidad le da la respuesta de que en mi tiempo se ganaron muchas viviendas. Entonces hoy día el Servio tiene como castigado a Santa Bárbara por 10 años. No se van a construir viviendas. Entonces, buen tema, pero ya tenemos las 11 horas con 5 minutos. Micrófonos para despedirnos. Se nos pasó prácticamente volando la hora y será hasta el próximo lunes, donde vamos a continuar conversando, conociendo el pensamiento de Carolina Ríos y el pensamiento también de Daniel.
Carolina. Sí, también agradecer porque de alguna forma aquí denunciamos, entre comillas, el pozo de Casas de Pile. Ya hay un pronunciamiento de la autoridad bastante vago, ambiguo, pero finalmente se pronunció la municipalidad respecto del por qué el pozo está cerrado, y quisiera también que con la misma diligencia que dieron la respuesta la hiciera con la comunidad de Pilquén, que también está en las mismas condiciones que el pozo, Casas de Pile, un pozo que fue ejecutado con recursos del Estado, con un proyecto del Fondo Social Presidente de la República, y que está hace más de un año ahí cerrado sin dar el apoyo a la comunidad, que era obviamente el objetivo del proyecto. Ricardo, Despidamos a don Daniel primero. don Daniel. Bueno, un agrado, y el tema de vivienda lo seguiremos hablando. Yo digo que estos medios, o especialmente esta radio, ha permitido que con la presencia de Carolina Ríos y de quien le habla y de ustedes, poder hacer visible algunas situaciones que estaban ahí en el olvido, y gestiones que se han podido realizar y que la comunidad, yo creo que está contenta, porque ya por último te dan la respuesta, no te tienen colgado en el alambre. Así que en esa materia vamos a seguir trabajando, vamos a redoblar nuestros esfuerzos, agradecer a la gente de Mulchen, especialmente después de la primaria, ¿no es cierto? Ricardo me preguntaba, obviamente que los bonos de Sebastián Piñera subieron, y la gente hoy día en la calle tiene certeza, dicen, no, si vamos a ganar en primera vuelta. Entonces, eso nos llena de satisfacción, porque fuimos parte del equipo que se armó con mi amiga Carolina Ríos, y vamos a seguir trabajando. Agradecer a la gente su confianza. Ricardo, gracias por acompañarnos en el día de hoy, en donde una conversación bastante fluida, bastante certera en las respuestas. Eso se agradece, la franqueza. La idea es mezclar un poquitito la contingencia con también el pensamiento y el conocimiento de nuestros candidatos, ¿sí? Para que la gente de Mulchen también les vaya conociendo, y el día de mañana, el día de las elecciones, pueda tener su voto seguro, claro, de quiénes son quienes les van a apoyar. Eso sería todo. Ya. Bien, será hasta... Te veo la cara desesperado. Si es que tenemos radio el próximo lunes, continuamos con... Gracias, Marco. Muchos temas complicados. Sí, bien, gracias por la sintonía, y nos vamos a la pausa de la hora, teniendo las